Hoy vamos a grabar un episodio distinto. Estos formatos de episodio lo voy a llamar deep dives, que son como ir hacia adentro, entrar en profundidad. Y nacieron desde una necesidad mía, creo yo, que espero que sea necesidad de otros, de entender más temas que vamos tocando en las entrevistas en With Purpose. Hay muchos temas de los que me encantaría hablar. Me falta tiempo, en realidad, pero uno de esos es la escritura como herramienta, la meditación, cómo el cuerpo siente y así, infinidad de temas. Pero hay uno que lo veo que se repite constantemente en las entrevistas y es la intuición. La intuición es una palabra que puede tener distintos sinónimos: pulsada, corazonada, sentir, un montón de palabras que podemos usarlas de distintas maneras. Pero lo que quiero hacer y desde donde yo quiero hablar sobre la intuición es desde esa mezcla de distintos puntos de vista, tanto un eh, punto de vista científico, el espiritual, el filosófico y todas esas mezclas que tenemos sobre algo que creo que es trascendental en la humanidad, que es ¿qué es la intuición? ¿Qué es eso que sentimos, que vemos, que está ahí, pero no sabemos exactamente qué es? La intuición, para mí, son esos momentos que simplemente sabes, pero no sabes por qué, que es como lo puse en un post que hice en Instagram. No tienes todas las respuestas, no hiciste una lista de pros y contras como muchos los que tenemos así como la mente muy estructurada lo hacemos, y no hay una lógica clara, pero sientes algo adentro, profundo, en la panza, en el pecho, como una presión en la cabeza, un susurro suavecito que te dice, por acá es, hace esto, elegí esto. Y como les dije, podemos ponerle muchos nombres: corazonada, instinto, gut feeling, como lo dicen en inglés, pero es un saber sin saber por qué. Para mí eso es la intuición. Y en este episodio especial, como les había comentado, vamos a meternos en ese mundo. ¿Qué es la intuición? ¿Cómo se vive? ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿Podemos desarrollarla? ¿Y por qué a veces parece que sabe más que nosotros mismos, que nuestra mente, que nuestra lógica, toda la estructura del ego que tenemos? Y vamos a ir recorriéndola en puntos distintos entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad, pero también la experiencia humana. Y bueno, al final de este episodio, espero, mi objetivo, mi misión de este episodio es poder aclarar un poquito más sobre lo que sabemos sobre la intuición. Y este capítulo o este episodio quiere empezar con una historia, y es Steve Jobs. eh, Él dio un famoso discurso del 2005 en Stanford para la graduación de los que estaban saliendo de la universidad ese año. Y es un discurso que marcó un montón de vidas y contó tres historias. Una de ellas estaba relacionada con el gut feeling, la intuición. Y la frase que dejó fue que no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, solamente los puedes conectar mirando hacia atrás, ¿no? Y él comenta cómo abandonó la universidad. Él era adoptado, no sé si muchos de ustedes sabían, abandonó la universidad y sus padres adoptivos ahorraron un montón de dinero para que él pueda estudiar y se fue a una universidad cara. Entonces él no encontraba sentido en que sus padres paguen tanto por esa universidad donde él no se sentía cómodo y sentía que no debía estar. Decidió dejar la universidad. Y lo gracioso es que cuenta en la historia que cuando lo adoptaron, una de las condiciones de su madre biológica hacia sus padres adoptivos era que él tenía que ir a la universidad porque ya no pudo hacerlo. Quería que su hijo, más allá que lo estaba dando en adopción, quería que vaya. Entonces era como que su historia ahí otra vez se rompía y él no se sentía a gusto estudiando lo que estaba estudiando. Así que bueno, empezó una clase de caligrafía años más tarde, que no tenía por qué, porque simplemente quería hacerlo, pero lo interesante fue que después, cuando empezó a desarrollar la primera
Macintosh en su garaje, la diferencia que tuvo esta computadora fue que introdujo la caligrafía, o sea, desarrolló una tipografía que era única. Antes, viste, las computadoras tenían todos así como los píxeles. En cambio, esta computadora era distinta en ese sentido, estaba más enfocada en el diseño. Y en ese momento, cuando él tomó esa clase, no tenía idea por qué, pero la tomó. O sea, no tenía nada que ver con lo que él quería hacer, pero hizo sentido cuando empezó a hacer la computadora. En ese momento no lo sabía, nadie le dijo que lo hiciera, solo sintió, tuvo esa intuición, esa corazonada de querer hacerlo. Y gracias a esa intuición que tuvo Steve Jobs hace muchos años, fue que hoy millones de computadoras usan tipografías bellas, gracias a eso. Y según como le decía Steve Jobs a la intuición, es confiar en algo más grande que uno mismo. Y uno puede confiar en lo que sea, puede creer en lo que sea. Corazón, instinto, destino, vida, karma, espiritualidad, universo, el nombre que le quieras poner, pero es confiar y entregarse a esa intuición. Me pareció una historia muy hermosa para empezar el episodio del podcast de la intuición, porque es una persona que marcó una gran diferencia en la humanidad y la decisión que tomó no estaba basada en una lista de pros y contras, estaba basada en algo que él simplemente creyó que debía hacer. Entonces, ¿qué es la intuición? La intuición es un conocimiento inmediato que te viene, no pasa por la razón, no pasa por la lógica. No es una deducción, no es un análisis, es una percepción profunda, muchas veces visceral y a veces inexplicable, pero muy presente. La sentimos y sabemos exactamente qué quiere decirnos. Podemos sentirla como un sí en el cuerpo, un no sé, pero por alguna razón me cierra, no sé por qué, pero sí, o como una certeza interna que nadie más entiende, hasta que con el tiempo se revela cierta. En la intuición es muy importante a veces el tiempo. Es por ahí en el momento no te cierra, pero a medida que va pasando, es como que logra tener sentido. Como Steve Jobs dijo, vamos conectando los puntos mirando hacia el pasado y no hacia el presente. Ahora puede ser que no tenga sentido, pero cuando el tiempo pasa, dices, ah, pasó esto, conectas los puntos y tiene un sentido. Y bueno, y como es algo, la intuición no es algo nuevo, es algo que los humanos la hemos sentido siempre, siempre. Y la estudian en la neurociencia, la estudian en la filosofía y desde muchos puntos de vista. Y hay un neurocientífico que se llama Antonio Damasio y tuvo una hipótesis, desarrolló una hipótesis más bien, la del marcador somático. Y según Damasio, hizo bastantes estudios, cuando enfrentamos decisiones, el cuerpo aporta señales emocionales, marcadores somáticos como lo llamó, basadas en la experiencia pasada, que nos guían de forma automática hacia opciones beneficiosas o nos alejan de las perjudiciales. En un libro, hace poco, leí algo donde el autor comentaba sobre una enfermera que llegó un paciente y veía y ella intuyó que el paciente iba a tener un ataque cardíaco. No tenía los síntomas clásicos de un ataque cardíaco, pero evidentemente pasaron unos minutos y el paciente empezó a sufrir un ataque cardíaco y empezaron a utilizar todo el protocolo para eso los médicos. Y después los médicos le preguntaron, ¿por qué sabía si no tenía ninguno de los síntomas? Pero lo interesante fue que, como Damasio lo estudió, nosotros vamos recolectando mucha información a través de nuestra experiencia, nuestra vida, en este caso la enfermera. Por ahí vio cientos de pacientes que tuvieron ataques cardíacos, vio sus expresiones faciales, vio cómo se sentían, lo que hablaban, lo que pensaban, no sé. Imagínense, si uno está expuesto a cientos de personas que tienen la misma experiencia, uno va aprendiendo. Pero no solo vas aprendiendo desde la lógica, tu inconsciente también va adquiriendo esa información. Entonces, cuando uno se enfrenta a algo parecido, a veces lo que procesa tu inconsciente es mucho más rápido que tu consciente, que tu lógica. Entonces, vos tienes una predefinición de lo que está pasando. Y eso es lo que estudió Damasio,
que muchas veces se llamó un experimento que le llamó la tarea de Iowa, donde cada participante debía escoger distintas cartas para ganar dinero. Y las personas con cerebros sanos empezaban a mostrar reacciones fisiológicas como frío, sudor, ¿no? Anticipando que mazos eran malos, antes de que conscientemente puedan explicar qué pasaba. O sea, su cuerpo sabía intuitivamente por dónde no convenía ir. En cambio, pacientes con lesiones en la corteza prefrontal, es el área que está involucrada con el procesar la emoción, no mostraban esas corazonadas fisiológicas y elegían mal una y otra vez. O sea, ellos no intuían que ese no era el mazo que les iba a dar más dinero. Y este estudio ilustró el vínculo entre las emociones, las señales corporales, son parte integral de la intuición. Entonces, muchas veces nosotros decimos que lo sentí en el corazón, lo sentí visceralmente, que no quería tomar esa decisión, o cuando a veces te obligan, o cuando a veces no te queda de otra, pero lo sientes físicamente. A eso hacía referencia Damasio, a que a veces la intuición, la elección intuitiva va más allá del pensamiento, también pasa por el cuerpo. Desde el punto de vista filosófico, los humanos hemos estudiado, hemos escrito, hemos hecho un montón de análisis sobre la intuición. Por ejemplo, para Descartes era la luz natural del entendimiento. Para Kant era la forma en que el mundo nos aparece antes de pensarlo. Y para otros, la intuición es lo único que nos permite sentir el tiempo, vivir el movimiento de la vida más allá del análisis. O sea que, de acuerdo a los filósofos, lo que el intelecto divide, la intuición lo une. Y de acuerdo al punto de vista filosófico, la respuesta varía según a quién preguntemos, pero prácticamente todos coinciden en que no basta intuir que algo es cierto para que lo aceptemos sin más. Hace falta someter incluso nuestras mejores intuiciones al escrutinio crítico y la validación, o sea, la lógica o empírica, lo práctico, lo pragmático, si queremos aspirar a la verdad. La, f- la filosofía, al fin, nos enseña a dudar incluso de aquellas ideas que nos parecen evidentes de inmediato, para ver si las unimos o no las unimos dentro de la lógica. Y ahora vamos a ver el punto de vista espiritual. Ahí es donde para mí la intuición cobra la magia, ¿no? En lo espiritual. En el budismo zen, la intuición es parte del despertar. Cada uno tendrá su interpretación de despertar. En algún momento lo vamos a hacer un deep dive sobre el despertar, que me parece un tema muy hermoso. En el yoga o en el budismo se relaciona con el tercer ojo, que es algo que nos conecta con el universo, el más allá, todo eso que nos une y nos transmite información que el ego a veces la bloquea. A veces sabemos hacia dónde quiere ir nuestra alma, nuestra esencia, nuestro ser, pero a veces la lógica, el ego, este cuerpo, este disfraz que tenemos, lo bloquea, ¿no? Entonces ahí coincide un poco con la filosofía en el sentido que tenemos la lógica, tenemos la intuición, pero esta intuición en el sentido espiritual viene desde otro lado, desde nuestra esencia. En el sufismo es la sabiduría del corazón. Y también están todas las tradiciones indígenas, chamánicas, que están muy desarrolladas en México, en Perú, en un montón de países. Y ven a la intuición como una forma de leer el mundo, de conectarse con los ciclos, de lo invisible, de lo que no podemos ver, como un sexto sentido que muchos lo tienen más desarrollado que otros, que podemos desarrollarlo. Es una forma muy distinta de ver la intuición, pero que también me fascina y me parece un tema espectacular. Y pero en todos los puntos de vista espirituales, ya sean relacionados a religión, dogmas o simplemente lo espiritual en sí, como visto como algo, algo mayor, algo que engloba todo, no es vista como algo irracional, sino como una forma profunda de inteligencia.
de inteligencia espiritual, de inteligencia de la esencia, desde lo que nos une. Una inteligencia desde el interior del alma. Y muchas veces, desde el punto de vista espiritual, a veces debemos acallar la mente, la lógica, la estructura, la pensante, para dejar surgir toda esa magia, esa habilidad, ese conocimiento que tiene nuestra intuición. Y de ahí también viene la meditación. En la meditación, en el mindfulness, lo que intentamos hacer es acallar la mente y dejar que por detrás surja, no sé si necesariamente la intuición, pero como la esencia, ¿no? Y me parece una forma muy hermosa de pensar respecto a eso de tomar decisiones, porque ahora vamos a entrar en un tema es, ¿realmente siempre debemos hacer caso a nuestra intuición? ¿O cuándo debemos hacer caso a nuestra intuición y cuándo debemos hacer caso a lo racional, a lo estructurado, a una toma de decisión? Y yo creo que no existe una respuesta correcta, porque depende de cómo veamos la intuición. Si la intuición es esos saberes que vayamos recolectando, si yo sé mucho, por ejemplo, de arquitectura, justo hace un ratito grabé un podcast con Flor, por eso pongo ese ejemplo, que es lo que tengo fresco. Si sé mucho de arquitectura, voy a saber un montón sobre qué pasa si esto, no sé qué, y si algo no va a funcionar, porque tengo esa experiencia, tengo ese conocimiento, tanto lógico y presente como en mi inconsciente, cosas que por ahí racionalizo muy rápido y puedo tomar decisiones muy rápidas. Pero si de pronto viene alguien, como el caso de la enfermera, que tiene un ataque cardíaco y tengo que actuar en algo complejo como eso, que es así, son segundos, por ahí no tome la mejor decisión. Y ahí sí necesite ir hacia un especialista para que me ayude, ¿no? Entonces, yo creo que tomar decisiones desde la intuición, tenemos que saber en qué y cómo. Yo personalmente elijo eh, seguir a mi intuición en muchas de las elecciones que tengo porque siento que las decisiones que tomé desde la intuición fueron acertadas. No siempre, pero en la mayoría de los casos, por lo menos, la intuición para mí es esa parte tuya que quiere el bien para vos, quiere el placer, sentirte bien, que estés en un lugar donde te sientas cómodo y te sientas bien. Y la lógica a veces te dice, no, pero ¿por qué vas a tomar esa decisión? Te vas a quedar sin trabajo, no vas a ganar tanto, tus hijos no van a tener que comer, no es como que es todo, todo el otro peso, es como que vas equilibrando. Pero las decisiones desde la intuición, en ciertos momentos, a veces son las decisiones que te van a llevar hacia una vida más conectada hacia vos, hacia una vida más hacia vos. Pero sobre todo hay susurros, como yo llamo, tu cuerpo te habla, donde yo he escuchado muchas personas en el podcast que su cuerpo les hablaba, ya sea por un trabajo, una situación donde les dolía la cabeza, se sentía mal. La depresión es una forma de que tu intuición te hable y te diga, el camino no es por ahí. El no sentirse cómodo haciendo las cosas, el que te pese hacer algo y sea algo continuo y monótono y consecuente que sientas lo mismo cada vez, ahí tu cuerpo te está hablando y te está diciendo, el camino no es por acá. Entonces, la inteligencia o el coraje, más bien, es por ahí decir, ok, ¿cuándo la escucho y cuándo debo tomar decisiones y accionar? ¿No? Y esto lo podemos asociar o dar un ejemplo como en los cambios laborales, ¿no? Nosotros cumplimos ciclos. Ahora, ¿no? Sabemos que no podemos estar eternamente en un lugar haciendo una cosa. ¿Por qué? Porque cambiamos, tenemos ciclos, maduramos, pensamos distinto, somos humanos y constantemente estamos en cambio. Y es imposible, no digo imposible, la verdad es que se da, pero es poco probable, cambio la frase, que nosotros estemos en un trabajo durante muchos años, como se solía hacer antes. Entonces, cuando nos sentimos cómodos, la intuición nos empieza a hablar, nos empieza a decir que por ahí no es. A mí, por ejemplo, lo que me pasaba es que literalmente estaba sentada 2 horas frente a la computadora intentando hacer algo y no avanzaba. Y no tenía esa chispa porque lo mío involucra como mucha, no sé si creatividad, pero era como, no podía, no se me ocurría.
hasta que llegaba el deadline y era como que no me quedaba de otro y lo tenía que entregar, ¿no? En cambio, cuando hago algo donde fluyo, las cosas se van dando y avanzo y quiero hacer más y quiero continuar y, ¿no? Siento que fluyo. Y a mí me hablaba, a mí, la intuición, porque para mí, entonces, esto voy a hacer otro episodio sobre esto, pero para mí el proceso de encontrarse uno mismo, de que una vida tenga sentido, tiene 5 etapas: la desconexión, el susurro, el despertar, el conectar y el habitar. La intuición, si bien es transversal a todos estos, pero donde más hace ruido es en el susurro. Cuando te dice, cuando sientes algo que dices: "No es por ahí, deberías hacer otra cosa, ¿por qué estás acá? Ay, si te vas a dormir y si no te levantas", no, todo eso, esas voz interna que tenemos que no sabemos de dónde viene, pero algo nos quiere decir. Entonces, allí es importante hacerle caso. Y no quiere decir que dejemos la lógica por un lado y tomemos otra decisión. Simplemente que por ahí trabajemos en paralelo, escuchando a eso que nos hace bien. Y Steve Jobs lo dijo en su charla, y más allá de esa charla y ese punto de decisión donde él decidió dejar de estudiar, muchas de las decisiones que tomaba en Apple las tomaba desde la intuición y muchas de ellas acertadas. Obviamente él era alguien que conocía un montón ese mercado, ese entorno y tomaba decisiones acertadas. Y lo que les quiero contar, algo bueno, es que la intuición se puede entrenar. ¿Cómo la entrenamos? ¿Cómo nos hacemos mucho mejores tomando decisiones desde la intuición? Decisiones que estén alineadas con nosotros. Una de ellas es escuchar más al cuerpo, eh, sentir cuando por alguna razón te duele la cabeza y no necesariamente es una enfermedad, cuando te sentís mal. Me acuerdo que en un podcast Facundo nos contaba que él cada vez que tenía que ir a trabajar no tenía energía, no tenía fuerza, es como que estaba cansado y había dormido, estaba bien. Después otra persona, Caro, me contaba que le dolía la cabeza y tenía dolor de panza cada vez que tenía que ir a trabajar. Y era algo constante, ¿no? Y no es que estaba enferma, no es que había comido algo que le hizo mal, simplemente sentí ese dolor. Entonces, escuchar al cuerpo, entender, ¿no? Que usualmente el cuerpo nos habla antes que la cabeza, antes que nos dice, suelto esto y dejo, cambio o hago un cambio, me mudo o vendo, no sé, cualquier decisión, a veces el cuerpo nos habla. Otra forma de mejorar nuestras decisiones basadas en la intuición es meditar, hacer pausas, como lo propone el budismo, mediante el yoga, mediante la meditación. Prácticamente se trata de apagar todo lo que este cerebro nos dice, tengo que hacer, tengo que ir, tengo que no sé qué, tengo un deadline, ¿verdad? Y empezar a apagar esa voz del ego, esa voz de adelante y dejarla en pausa y que empiece a salir la otra. No es fácil, pero se puede lograr. Y ahí vas a empezar a entender más a qué te quiere decir tu intuición, qué te quiere decir tu ser, tu esencia. Observar tus emociones, eso es muy práctico, y es empezar a entender cómo te sientes cuando haces las cosas. Yo les pongo un ejemplo mío que esto lo sabía intuitivamente, pero ahora lo tengo incluido intuitivamente y lógicamente. A mí me hace muy bien hacer cosas manuales o artísticas o digitales, pero que requieran creatividad, crear. Yo, si no creo, no existo, literal. Es como una flor que mientras crea está encendida y si no crees como una flor que se va marchitando, marchitando y se va apagando. Y les pongo un ejemplo muy, muy gracioso, que a veces yo he sacado fotos, he pintado desde chiquita, eh, siempre he creado algo, ¿no? Me encanta crear y creo, me considero muy creativa. Pero algo que a veces no podía hacer cuando creaba y era muy gracioso, mi cuerpo me pedía tejer, ¿sí? Algo tan absurdo como eso, yo necesitaba tejer por lo menos una vez al año, agarrar 2 palillos y crear algo, ¿no? Era como mi cuerpo y mi mente y todo me pedía crear. Entonces, y en ese crear yo me siento bien. Es como que vuelvo a mi base, me recargo y continúo, ¿no? Porque
Sabemos, es absurdo pensar que todo el tiempo tenemos que hacer cosas que nos gustan. La vida no es así. Y en la vida vamos a ver a veces cosas que nos gustan, cosas que no, cosas que requieren más esfuerzo, que requieren más energía, cosas donde nos sentimos totalmente que fluimos. Y es así, ¿no? Pero el equilibrio está en que lo que hagas, o sea, encontrar las emociones que te hacen sentir bien, estén un poquito mejor que las que te hacen sentir mal, porque todos tenemos problemas, todos tenemos que lidiar con preocupaciones. Eso es parte del ser humano. Pero si vos tenés una buena base donde vas anclando y recargando energía, todo va a fluir mejor. Y por eso es importante observar tus emociones. ¿En qué momento te sentís bien? ¿Haciendo qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿En qué lugar? Todo eso forma parte de encontrar ese equilibrio. Y otra forma de cultivar la intuición es alimentar tu mente con experiencia, con arte, con creatividad, con tu contacto humano, con el ayudar al otro, con recibir. Cuando vos ayudas, recibes también, recibir lo del otro. Eso, que básicamente yo creo que hasta el humano más malo que nosotros le pongamos, yo creo que tiene algún deseo de ayuda hacia el otro. Y si lo volcamos eso, podemos empezar a experimentar con distintas personas y ir entendiendo cómo los demás quieren ayudarte, quieren ayudar a otros y cómo vos los puedes ayudar. Eso alimenta la intuición de una manera gigante porque empiezas a conocer distintas cosas, distintos ámbitos, distintos puntos de vista. Y sobre todo, prestar atención en cuanto sientes algo que es un sí. Prestar totalmente atención cuando sientes algo que es un no. Es decir, wow, lo siento, no sé por qué, pero lo siento y es un no. Y estar más atento a esos momentos. Y vas a ver que con el tiempo, haciendo estas prácticas o algunas de ellas, vas a empezar a reconocer más esa voz, esa tu voz interior. Y ahora vamos a volver a Steve Jobs. ¿Qué hubiese pasado si esa clase de caligrafía, Steve Jobs hubiese dicho, no, tengo que estudiar porque mi madre adoptiva dijo que tenía que estudiar y no lo hubiese tomado? ¿Cómo hubiese surgido? ¿Qué hubiese pasado? Por ahí hubiese llegado a lo mismo, por ahí no. Pero bueno, si vemos hacia atrás, vemos que todo tuvo sentido. Y si hoy estás tomando una decisión grande o chiquita, pero simplemente no puedes explicarla, pero puede ser que más adelante sea parte de tu historia. Tómala. A veces es bueno correr el riesgo, obviamente, midiendo ciertas cosas. Y a veces no. Eso pues, lo vas a ir desarrollando a medida que vayas trabajando con tu intuición. Y también te pregunto, ¿qué pasaría si aprendieras a escuchar esa voz sin necesidad de tener todas las respuestas? Prueba en algo simple, para que veas hacia dónde te lleva. Porque al final, como dijo Steve Jobs, que es la historia que quise traer para contar sobre la intuición, tenemos que tener el coraje de seguir a nuestro corazón y a nuestra intuición, nuestro gut feeling. Ellos de alguna manera saben cómo realmente o en qué realmente te vas a convertir. Y quiero cerrar este episodio diciendo que tal vez la intuición no sea infalible, pero es ese puente entre lo que sabemos y no podemos explicar. Ese espacio donde la lógica no llega, donde el alma te susurra, el cuerpo te habla y nacen las decisiones que más nos transforman y más nos llevan a volver a uno mismo. Y yo creo que el volver a uno mismo, volver a mí, es donde empieza la vida a cobrar sentido. Así que te agradezco por acompañarme en este episodio de With Purpose. Espero que te haya gustado. Si te gustó, compartilo. Y escribime a mi Instagram en thepurpose.lab, donde ahí comentame qué decisiones tomas desde la intuición, qué decisiones no, si te enteraste algo interesante sobre la intuición. Y si quieres seguir conectando puntos, como lo estamos haciendo acá, te espero en el próximo episodio. Te mando un beso gigante, te mando mucho amor y acá estoy. Nash.